Gi, bienvenida a Aire Vicentes. Qué emoción que vengas acá. Muchas gracias. Nos tardamos un rato en cuadrar este espacio esta plática por el espacio y tiempo, porque estás en Ciudad de México. Primero que preguntarte, o sea, cada cuando vienes a Querétaro, ¿cómo organizas esa agenda? ¿Vienes seguido? ¿Eres apegada a tu familia? ¿O cómo está eso? Bueno, pues antes que nada, mil gracias por invitarme. Me encantan este tipo de espacios porque es justo donde la gente más conecta, entonces haces nuevas relaciones, conoces tanto a tu público como al mío, entonces eso me fascina. Muchas gracias. Y bueno, a ver, primera pregunta. Yo me mudé a México el semestre pasado, en agosto. Entonces, pues bueno, a ver, ha sido todo un reto vivir allá, porque Querétaro ha sido mi ciudad desde hace muchos años. Mis amigas de toda la vida, mis amigos de toda la vida están aquí, mi familia también. Entonces, claramente, pues el saltar a una nueva zona siempre es un poco incómodo para pues, las personas que no están listas. De cierta forma, yo ya me había hecho la idea de que quería vivir fuera de Querétaro. De hecho, ya lo llevaba varios años pensando, pero como que nunca me había atrevido a dar el paso. Hasta que se dio esta oportunidad de mi trabajo allá y después, pues, que podía hacer transferencia a campus. Yo estudio finanzas en el TEC, todavía estudio. Entonces, fue como la oportunidad perfecta para moverme. Querétaro, últimamente he venido solo a eventos como importantes, cumpleaños de mis amigos. Este caso fue, te digo, el cumpleaños de mi abuela. Pero fuera de eso, la verdad, no vengo muy seguido. Me impresiona justo ayer que salí, nada cambia, es como muy, mismo, ¿no? Sí, siguen lo mismo. Y digo, por una parte es bueno porque es como ese recharge de siempre hay un lugar donde puedes regresar, donde están tus personas, donde están tus amigos, gente que te quiere, pero a la vez también creo que es un poco una de las razones por las que también decidí irme, porque quería algo nuevo y experimentar cosas más allá. Y además siento que también salir de la zona de confort es importante y como que expandirla de cierta forma, no salir, sino como irla expandiendo y tener este safe place como para regresar, está muy padre. Justo. ¿Qué tan apegada eras a tu familia? O sea, ayer viniste solo al cumpleaños de tu abuelita, entonces... Sí, pues mira, yo tengo papás divorciados, entonces mi papá vive en México y mi mamá vive aquí. Entonces, pues aquí también vive mi abuela y pues eso es lo que me trae a Querétaro más que otra cosa, ¿no? O sea, sí soy apegada a ambos, me llevo muy bien con los dos, son increíbles papás, pero sí ha sido todo pues un reto el estar lejos de mi mamá porque de cierta forma siempre eres como más apegada. Como niña, bueno, en mi caso ha sido más a mi mamá. Entonces creo que pues eso me ha funcionado bien y digo, a mi papá lo veo súper seguido en México y salimos y vamos a cenar y a comer y voy a su casa porque ahorita vivo sola, o sea, en otro depa, por más que vivamos en la misma ciudad, porque quería esta experiencia y vivo con una de mis mejores amigas de aquí, entonces como que también tengo a los dos, pero pues ya es una vida me siento mucho más independiente. Qué cool. ¿Cuál fue tu principal razón por querer salir del pueblo a la gran ciudad? Ay, no hay que decirle pueblo. Luego, yo igual le digo pueblo entre mis amigos, pero después... Yo le digo pueblo porque yo soy de aquí. Siento que tenemos este derecho de decirle así. Yo aquí nací, yo de aquí soy. Pero fíjate que luego mis amigos me dicen como, no, el pueblo... O sea, mis amigos de allá, de que ya vas al pueblo, a Pueblétaro, no sé qué. Y yo sí lo defiendo, o sea, como que hasta me ofende, ¿sabes? O sea, yo lo puedo decir, pero ustedes no. Entonces, como que eso siempre. Pues mira, Querétaro, una de las decisiones justo, como te digo, fue salirme, ¿no? De la zona de confort. Una de mis metas principales es hacer una empresa de alto impacto. Ahorita estoy trabajando y estoy aprendiendo muchísimo, pero creo que en algún punto voy a tener que dar ese salto. No sé en qué periodo de tiempo, en esa línea de tiempo, no sé dónde se encuentra, pero estoy explorando y me encantaría hacer una empresa que cambie al mundo. Ok, qué padre. Entonces, creo que Querétaro... No voy a decir que no hay muchísimas oportunidades aquí, simplemente creo que en México es un mercado mucho más agresivo, mucho más movido, hay mucha competencia, entonces es saberte mover y creo que he podido aprovechar varias cosas de ahí. Claro. Oye, esta parte de querer generar esta empresa de alto impacto y que estás como en este camino, no sabes en qué punto de la línea de tiempo vaya a suceder, pero ir construyendo poco a poco ese camino para que cuando puedas saltar de una manera mucho más preparada. Siento que esta plataforma que tienes de Entre Líneas es un gran pretexto para hacer estos networkings y estas experiencias, ¿no? Has platicado con gente súper interesante. ¿Por qué nació esta plataforma y qué es lo que más has aprendido de hacerlo? Ok, vamos a echarnos así un para atrás para hablar de cómo empezó Entre Líneas.
Entre líneas, y cuento mucho esta anécdota porque es muy chistosa, empezó en mi alacena. Okay. Literalmente, cuando el COVID se escuchaba así a lo lejos, era como, ay, ¿va a llegar o no va a llegar? Entonces yo dije, pues tenía ganas de hacer un podcast, tenía ganas de hablar de algo, de temas de economía, finanzas, tech, cripto, más que nada. Y pues bueno, fue como, me voy a lanzar. Normalmente, como sabes, en Querétaro creo que, bueno, en general en México hace falta una sociedad mucho más crítica e informada. Y creo que hay un segmento muy específico de nuestra sociedad que no se cuestiona más allá. Entonces, a mí siempre me han interesado mucho estos temas, pueden sonar un poco ñoños o no, pero bueno, a mí me fascina, entonces dije, tengo algo que exponer, tengo algo que compartir, lo quiero hacer. Y bueno, así empezó. Okay. Y grabé mi primer capítulo en mi alacena, hace cuenta, en una caja de galletas, me acuerdo, unas Oreos blancas. Así las puse y arriba puse mi teléfono, ¿no? Entonces era mi micrófono. Y así empecé a grabar. La alacena y los closets son grandes lugares para grabar porque tienen muy buena acústica. Sí, justo sí. De hecho, 2 capítulos los grabé, o sea, en la alacena. Mi primero y mi segundo. Y bueno, así nació, ¿no? Entonces, normalmente el formato del podcast es diferente porque he tenido, o sea, siempre traigo a alguien para entrevistar. Normalmente son personas que han emprendido o que están haciendo algo en cierta industria y no hablamos como de cuéntame cómo emprendiste o cuéntame de qué fue el reto, cuál fue el reto más fuerte como emprendedor. O sea, no, eso no. Creo que siempre nos enfocamos en la industria en la que están emprendiendo. Entonces, hace cuenta, el otro día entrevisté a Pato Gutiérrez de Santena y Pato tiene una empresa de food tech increíble de comida de grillos, ¿no? Entonces, bueno, Pato en sí no platicamos como que tan a fondo esa antena, sí muchas cosas van relacionadas, pero es como, oye, cuéntame de esta industria tan grande y tan interesante, ¿no? Entonces, ha pasado varias veces y eso me fascina. Entonces, así empezó como que el formato podcast y después se saltó a mi Instagram, que realmente mi Instagram era como muy privado, eran cosas que yo subía, libros, y de hecho, o sea, lo menciono mucho, pero mucha gente me dice, oye, es que me fui hasta abajo de tu feed y vi que son puros libros. Y yo que sí, o sea, ponía puras fotos de libros y no le decía a nadie, era como que mi lugar donde yo guardaba mis quotes y si quería ver algo, oye, leí tal cosa, me metía a mi Instagram y lo veía. Okay. Entonces, bueno, así empezó eso y después ya fue migrando como que a un cierto formato muy diferente, ¿no? Que es yo hablando en cámara, hablando de ciertos temas, abriendo el foro para que opinaran y todo. Y después se saltó a TikTok, que fue como ya donde digamos, explotó. Y digo, creo que las redes y Entre Líneas es un canal que me ha abierto muchísimas puertas. Gracias a eso he podido hablar con Carlos Motana de N40, de ciertas noticias. He conocido CEOs increíbles, CMOs. Creo que Entre Líneas en sí, además de ser un canal que me gusta, me apasiona compartir, ha sido muy buen vínculo para decir, oigan, tengo este tipo de contenido que normalmente no se ve en redes, quiero entrevistarte, quiero saber más de ti, y a partir de eso han salido 1000 oportunidades más de trabajo y de 1000 cosas. Es lo que te decía, ¿no? O sea, creo que este formato de podcast es un gran pretexto para conocer gente y para hacer este tipo de networking. Sí. Y también para conocer otras cosas, ¿no? Digo, al final nosotros que estamos de este lado, tú te identificarás con eso, somos ignorantes y queremos aprender. Justo. ¿No? Y vamos aprendiendo y de repente ya no somos tan ignorantes. Quiero ponerle por ahí un pin, pero quiero regresarme tantito a tu historia. Creo que el lenguaje familiar que hablamos desde chiquitos nos va permeando mucho en las decisiones que vamos haciendo de grandes, ¿no? Y con lenguaje me refiero a las acciones, a lo que ves en casa, a lo que escuchas. ¿Por qué decidiste estudiar finanzas? O sea, ¿cuál era este lenguaje que se hablaba en tu familia? Como que crees que te fue guiando hacia esa parte. Porque finanzas no es una carrera, no quiero decir común, pero no es tan fácil que alguien esté apasionado por una carrera de ese tipo. Sí, fíjate que esta pasión por finanzas empezó hace bastante, o sea, creo que más de lo que recuerdo. Al principio, una de mis opciones era estudiar Derecho. Entonces, yo decía, bueno, Derecho me llama la atención, o sea, creo que podría ser buena. Me gustan mucho los modelos de Naciones Unidas, entonces era como que debatir y no quería RI, pero quería algo como más centrado. Entonces dije, bueno, a ver, Derecho creo que podría ser la opción. Y fui creciendo y fue cambiando el tiempo y las cosas y justo la comunicación con mis papás, que fue como, no,
tal vez derecho no es para mí porque es muy enfocado hacia México. O sea, es quedarte en nuestro país o al menos que hagas otro tipo de cosas y creo que es más difícil porque moverte. son las leyes que aprendes en el país y te enfrascas en eso, ¿no? Exacto, y digo, hay muchas cosas por hacer y creo que está bien la gente que se queda en México y todo, pero yo quería explorar como que el mundo fuera. Entonces dije, bueno, tal vez derecho no es para mí y me encantan los negocios desde siempre. O sea, si te puedo decir como varias películas, por ejemplo, no sé si has visto The Internship de Google o algo así, creo que se llama, que van de que a Google, o sea, mundo corporativo me gusta mucho, empresarial, entrepreneurship. Por ejemplo, otra película, The Intern, con Robert De Niro y Anne Hathaway, me fascina y desde chiquita ha sido como, yo quiero ser eso. O sea, yo quiero tener una empresa, yo quiero impactar, yo quiero cambiarlo, yo quiero moverme. Entonces, creo que por eso dije finanzas es para mí. Y digo, la narrativa de mis papás siempre ha sido por esa parte. O sea, mi papá es empresario, mi mamá también. O sea, como que nunca he tenido un ejemplo distinto en mi casa, entonces como que también fue algo que me llevó a decidir esto. Sí, o sea, como que poco a poco te fueron llevando a ese lugar, pero está interesante porque muchas personas, y creo que yo me incluyo en esa lista de personas, mi papá es ingeniero, yo estoy en ingeniería industrial, y nunca me lo cuestioné, ¿no? Fue como, pues lo que sigue, ¿no? Mi papá es eso, yo también, mi papá como que te van metiendo como poco a poco durante toda tu vida como la idea y de repente ya no queda de otra, ¿no? Y de repente ya terminé la carrera y de repente estoy en este punto en el que digo, esto no me encanta. Y justamente salté a finanzas. Yo trabajo en finanzas en una empresa automotriz. Entonces a mí siempre me ha llamado mucho la atención este mundo de las finanzas. Entonces siento que esta parte de background de ingeniería, no me arrepiento obviamente de haber estudiado ingeniería porque te da como ciertas herramientas que complementas con otras cosas, pero dar el salto es complicado. Sí. Algo que me llamó de la atención de tu perfil es que haces más cosas de lo que solo la carrera, ¿no? O sea que sí estás estudiando carrera, pero vas metiéndole diferentes experiencias, diferentes. Esta plataforma de Entre Líneas es una de ellas. Y una que me llamó la atención es que colaboraste con TEDx en 2021. Sí. ¿Cómo fue ese acercamiento y también qué aprendiste de las personas que lograste platicar en ese entonces? Ok, mira, sí, como dices, o sea, creo que siempre es bueno explorar algo fuera de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, tú por más que hayas estudiado ingeniería, después ya te dedicas a una cosa que es totalmente diferente en cierta forma. Sí. En cierta forma es distinto, ¿no? Claro. Entonces, creo que siempre es bueno explorar fuera de lo que creemos que nacimos para eso o lo que sea. Entonces, bueno, sí, como ves, mi vida es un 500 kilómetros por hora. No es broma cuando le digo a mis amigos de que hay que vernos y ellos de que sí, pero ¿cuándo? Y yo que sí, pero entre esta hora y esta hora porque tal y tal. O sea, de verdad es algo complicado. Sí. Creo que lo he logrado manejar bien. Pero sí, o sea, ha sido desde chiquita, desde que me acuerdo, desde secundaria, siempre he pensado, voy a hacer algo extracurricular. Porque tenía esta idea, te digo, como quería estudiar Derecho y como que tenía este mundo de que muy Harvard, muy estructurado. Ahora ya me inclino por Stanford GSB, pero al principio era como Harvard 100%, entonces como que yo hacía todo para mi currículum, todo perfecto, voy a explorar esto y esto. Entonces ya fui creciendo y justo una de las actividades que hice fue con TEDx. Me invitaron a entrevistar, o sea, ellos no tenían como una persona que entrevistara para el podcast. Entonces fue este evento muy grande, muy padre. Y entrevisté a personajes increíbles, como por ejemplo una de las CMOs de Chanel y Tane, el CMO de Liverpool, también a David Samra, que es un gran amigo también, muy crack, increíble, tiene una fundación que se llama Hero, impacta demasiado a México. Entonces como que he logrado conectar con gente y hoy en día también sigo pues hablándoles a algunos, les escribo y creo que también es parte de conoces, pero te sigues relacionando con ellos porque pues conectaste en algún punto, entonces puedes seguir como que explorando y haciendo más stretch ese bond que hiciste. ¿De qué manera me interesa eso? ¿Cómo mantienes ese vínculo? Fíjate que el otro día que justo estaba escuchando un podcast de Oso Traba con David, ¿no? David al que entrevisté, y le preguntaba lo mismo, porque David, o sea, le manda mensajes a todas las personas en Navidad. A todas las personas en Navidad y en Año Nuevo. No, en Año Nuevo, que conoce. Navidad no, en Año Nuevo. Y les manda mensaje, oye, feliz Año Nuevo, no sé qué. A todos sus contactos de WhatsApp, ¿no? Entonces,
yo pensaba como, híjole, es que está cañón también hacer eso, porque ni modo que te pongas a mandarle a todos, de que está impresionante, no, y pero... aparte está horrible que si podrías hacer un mensaje genérico y enviar a todos, pero está horrible eso, me choca. No, eso no lo... Además no lo hace, ¿no? Entonces yo pensaba como, híjole, ¿cómo le hago yo? O sea, porque sí me hizo dudar de que, pues no necesariamente yo me mantengo en contacto todos los años con estas personas que entrevisto, o estas personas que de cierta forma hice una conexión o me invitaron a algún evento. Sin embargo, creo que me esfuerzo como para estar presente, de cierta manera. Entonces, no sé, alguien publica una cosa en Instagram, en LinkedIn o lo que sea, y yo, ¡ay, qué buena onda! Me acuerdo, no sé qué, muchísimas felicidades, ¿sabes? Entonces, creo que es parte de darle como que ese hilo a las personas que vas conociendo. Pero es sumamente importante. Sí, ¿verdad? Yo también, y tengo esa duda porque yo también hago conexiones con personas gracias al podcast. Sí. Pero a veces no sé cómo seguir manteniendo esas relaciones que me parecen importantes tenerlas. No sabes en qué punto las vas a necesitar. Claro. Y no es nada más porque suena hasta egoísta, ¿no? De que en algún punto las voy a necesitar. Sí, no. Más bien no es hacerlo por egoísmo, pero también sabes que van a necesitar de ti, vas a necesitar de ellas y como que mantener esa relación es importante. Exacto. Y a mí me cuesta mucho trabajo. Por eso te preguntaba eso, o sea, ¿qué actividades haces? Pero bueno, ya me dijiste que estás presente en claro. cada actividad. Sí, estar presente, y creo que también, no sé si te ha pasado, pero como que vas abriendo tu red y luego llegan ciertos eventos y coincides con esas personas, ¿no? Entonces, cuando las ves es típico hay que vernos, hay que ir a no sé qué, hay que ir a cenar, hay que ir a bla, bla. Entonces, como que siento que eso es bueno también porque te los estás encontrando y estás aprovechando la oportunidad para abrir una puerta de nuevo o tocarla. Y funciona bastante bien. O sea, si lo puedes hacer, si te encuentras a personas y tienes la oportunidad de eso, acercarte como para seguir como el bond, eso es lo que yo hago. Es que es un gran hack. Es un gran hack. Pues todo, o sea, esto tiene que cerrarse el círculo de alguna forma, ¿no? Y, o sea, ya hice mi esfuerzo por contactarlo, ya hizo el esfuerzo por venir. Los dos hicimos el esfuerzo por mantener una conversación. ¿Cómo cierro ese círculo para que no se mantenga todo abierto ahí, no? Exacto. Es interesante. ¿Cuál es el panorama que ves ahorita que vas a terminar tu carrera, ya con toda esta experiencia que tienes? ¿Qué ves? O sea, ¿qué? Ok. Mira, creo que ha sido un trayecto también un poco difícil. No, mira, no me gusta decir difícil, esa palabra no me gusta. Voy a decir un trayecto interesante. Porque claramente cuando empiezas a trabajar, te das cuenta de cosas que te gustan y cosas que no te gustan, qué quieres ser y qué no quieres ser. Entonces, creo que ahora que he tenido ciertas experiencias, me he dado cuenta para lo que realmente soy buena, lo que realmente me apasiona y lo que quiero hacer. Entonces, he experimentado distintas industrias, como que he dicho, a ver, esto me gusta, aquí soy buena, para esto no, para bla, bla. Es normal, o sea, no vas a ser perfecto en todo, ¿no? O sea, siempre hay áreas de oportunidad y siempre hay cosas donde puedes mejorar y donde si tienes un fuerte, pues aprovéchalo y enfócate, ¿no? Entonces, ahora que me voy a graduar, creo que en primera estamos viendo como que el mercado medio... siento que todavía hay mucho miedo en muchas industrias, no solamente en la financiera, sino como que sabemos en tech, en consulting, en 1000 hay como todavía yo siento que hay un espacio, ¿no? Entonces, ha sido difícil explorar esto, pero a la vez, te digo, como me he dado la oportunidad de decir, para esto sí, para esto no, esto me gusta y esto no, creo que ya tengo muy claro qué me apasiona, que es como toda esta innovación. Me apasionan las finanzas, me apasiona la innovación, me apasiona tech, me apasionan los negocios. Entonces, como que juntar todo esto en uno, la estrategia también, que la verdad es que me gusta. Hay distintos tipos de estrategia, está bien, pero enfocada hacia la innovación es algo que de verdad me vuela la cabeza. Entonces, sí le veo un potencial para que cuando acabe mi carrera, enfocarme en algo relacionado. ¿Y cómo has sentido el sistema educativo con respecto a una industria como es la tech, como es, no sé, el cripto, como toda esa industria? ¿Cómo has notado el sistema educativo sí te prepara para ese tipo de innovación que va tan rápido? Siento que van como a ritmos tan distintos que a veces es complicado agarrar la ola. Sí, es complicado. O sea, mira, yo que ahora me cambié de campus, creo que el modelo en el que estoy, que estamos siguiendo, es un poco nuevo. O sea, no es el nuevo modelo. Yo soy de la generación, digamos, última antes del nuevo modelo del tech, por ejemplo. Y sí fue
o sea, sí se nota el cambio, sí se nota lo que han hecho. Hoy en día me ponen casos como de vida real de HBS de Harvard y ahora coméntenlo en clase y es un formato como mucho más MBA, la clase donde todos platican, todos dan su punto, hacen exámenes así, sorpresa, casi, dame tu punto y es como escribir casi un ensayo en una hoja así rápido. Digo, eso por parte de cómo está estructurado el sistema se me hace que ha cambiado y me parece bastante bien. En segunda, creo que los temas que incluyen ya los han hecho un poco más driven hacia tecnología, innovación y cripto, por ejemplo. En mi caso, que estudio finanzas, ¿no? Tengo una clase que justo se llama Riesgos y o sea, se van a meter temas así, temas de cripto que antes ni siquiera se escuchaban. O sea, yo al principio de mi carrera, alguien decía cripto y era como, ¿de qué está hablando, sabes? Sí. Y hoy en día es un tema que se comenta en clase, que además se hace todo el análisis completo. Entonces creo que sí ha cambiado. Va un poco, sí, como dices, atrasado, pero creo que ahí va, se va moviendo un poco a la par. Eso está cool. Como quiero regresar, ahora sí ya ves que le había puesto un pin a Entre Líneas, quiero regresarme a ese pin y preguntarte por qué es importante entonces informar a la gente o que la gente conozca este tipo de temas que pudieran tener como tanta fricción, como que es complicado, como hay una cierta tensión que no queremos romper, pero que es importante que la conozcamos, ¿no? Sí, como dices, son temas complicados en general, o sea, no considero que sea un tema fácil. Siempre se abren muchos debates, muchas opiniones, tanto de mi lado como no de mi lado, which is fine, y me encanta, ¿sabes? Siempre escuchar los dos puntos de vista independientemente que sea. Pero sí ha sido todo un reto en el sentido de son temas que la gente tal vez no escucha muy seguido. Entonces es mi deber, o bueno, siento que es un poco mi deber como esta parte de que estoy comunicando la información, de hacerlos cuestionarse y hacerlos pensar más allá de lo que están viendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, la noticia típica, ¿no? Cripto cae al piso y el mercado ya no sirve. Entonces, escuchas mucho eso por todas partes y tú tal vez si no sabes como mucho el tema, dices, es que cripto es una basura, vean el mercado, ya no sirve, bla, bla. Entonces, como que es mi deber decir, oigan, sí, o sea, es cierto de que cayó por esto y esto y esto, y le vemos potencial en Latinoamérica por esto y esto y esto, y los sistemas de cripto, los sistemas en blockchain, en la tecnología pueden servir así, así y así. Entonces creo que es un poco mi deber estar constantemente haciendo que la gente se cuestione más allá, y también creo que es un poco una responsabilidad. Bueno, un poco no, es una responsabilidad muy grande. ¿Qué estás comunicando? ¿Cómo lo estás comunicando? ¿Y qué tan real es esta información? En Entre Líneas siempre digo, hace falta un México mucho más crítico e informado. O sea, de verdad, te impresiona la gente que estás hablando de un tema que tal vez para ti, para mí es un poco más normal porque estamos como que en el medio, entonces todo el tiempo estamos consumiendo redes y escuchando distintas opiniones, pero para gente que no está como tan empalmada en eso, no sé, escuchar algo como fintech y cómo impacta y cómo mejora tu vida o cómo puedes aprovechar fintech o algo así del estilo, dicen, pues, ¿qué es esto? ¿Sabes? O sea, yo nunca lo he escuchado de que, ¿cómo? Entonces, si tú no lo sabes explicar de una manera simple, de una manera crítica, pues la gente tampoco conecta contigo. Y es lo que también te quería preguntar, o sea, sabemos que las redes sociales están en chinga, ¿no? O sea, son videos de, si en 3 segundos no te atrapó la atención, adiós, le das para arriba y ya, ¿no? ¿Cuál es la estructura que sigues? No sé si tengas alguna estructura para poder cachar esta atención para que la gente... Siento que le metes como un gancho, los agarras y ahí te va la información buena. Sí. ¿Cómo le haces tú? Pues fíjate que eso ha sido un experimento para mí. O sea, creo que, no sé si te ha pasado, pero es como, voy a subir esto a ver si pega. De que, no sé, voy a explorar, decir esta frase y el siguiente video voy a decir esta, a ver cuál es la diferencia. Entonces, para mí ha sido un poco así como probar, o sea, prueba y error, básicamente, ¿no? Entonces, sí, como dices, empiezo con una frase siempre como, ¿confiarías en, no sé, en tal persona o algo así, ¿no? Entonces, creo que eso cacha la atención, pero no siempre funciona. Realmente, o sea, lo que yo hago en Entre Líneas es, no te sirve de nada tener una buena frase de catch si tu información es basura. Claro. O si lo que vas a explicar no le sirve a nadie. No importa si estás impactando a
una persona, a 2 o a 7 millones, o a 20, o a 50, lo que tú quieras. Es la manera en la que tú estás plasmándolo y cómo lo quieres comunicar. No importa cuántas personas vayas a impactar. Y justo creo que las redes, y no sé si te ha pasado, es un camino como muy... Sí. Como si fuera el mar, ¿no? Estás en el mar, las olas arriba, abajo, porque no siempre tienes los resultados que tú esperas. Y a mí me ha pasado mucho eso porque también no tengo tiempo. O sea, mis redes no son como un 24/7. Hay gente que se dedica a las redes. Qué padre, increíble, ¿no? Pero yo tengo un trabajo, yo tengo estudio todavía. Sí. Entonces, tengo 1000 actividades fuera, estoy emprendiendo. Entonces, como que está difícil estar dedicándole, y creo que para que tu perfil esté como muy activo constantemente, pues sí es algo que tienes que dedicar que tienen que ver diario, ¿no? Diario. Y tienes que sacarles contenido diario. Sí. Y eso también quiero ver cómo lidias tú con eso. O sea, al final la constancia es importante tenerla, pero también hay que entender que cada uno puede poner su constancia. Claro. Sí, fíjate que también estoy siendo muy pero he visto varios como planes de redes, ¿no? Donde te dicen, publicas 3 y tienes tantos followers al mes más. Publicas 2 reels al día y tal, no sé qué. Yo no me gusta seguir eso porque, como dices, creo que es importante como seguir tu propio ritmo. Hay gente que sí puede subir 3 reels al día. Qué divertido, qué padre que tengan tiempo. Hay gente que no. Entonces, como que siento que es cuestión de adaptarte a eso, o sea, a tus horarios. Por mi parte, creo que sí soy muy constante y soy muy... como que siento la responsabilidad, soy muy organizada, entonces mi feed últimamente ha cambiado, he cambiado todo el branding, entonces subo como que noticias donde las puedes leer rápido, y para eso soy muy dedicada, ¿no? Entonces digo, tal día tengo que subir mi miércoles de arte, voy a subir mi explicación de mi artista, voy a subir de cualquier cosa. Entonces sí tienes que tener cierta responsabilidad y ser organizado, o sea, de cajón. ¿Cuál es tu...? Creo que, o sea, bueno, yo tengo muy claro por qué lo hago, ¿no? O sea, por qué hago este podcast. Porque si lo hago por querer tener likes, esto va a tronar en un día. No. O sea, yo tengo claro que pues nada más es... A mí me encanta conocer gente y ese es como mi drive. Ajá, o sea, conocer gente, hacer networking. También compartir estas herramientas para personas que están como medio perdidas en la vida y que sepan que hay varios caminos en donde puedes encontrar tu pasión. Para ti, ¿cuál es ese drive? O sea, ¿qué te mueve para hacerlo? Pues, mira, o sea, sí, creo que no lo puedes hacer nunca por los aplausos. O sea, creo que si alguien está haciendo algo por los aplausos, lo está haciendo mal. No es el drive que tiene que usar. Digo, al final, no importa, ¿no? O sea, no importa si te ve una persona o te ven 500 millones. A esa persona ya le cambiaste su forma de pensar, ¿no? Entonces, creo que eso es bien, bien importante. De hecho, ayer... así contando una historia, pero estaba con mis amigos, 2 personas se acercaron conmigo a decirme, tú eres Entre Líneas. Una niña me dijo, me encanta tu podcast, no lo dejes de hacer. Entonces, como que son cosas que tú vas agarrando y como un poco de, digamos, como fuerza o cosas positivas que te van llenando tu batería, recargando. Y dices, bueno, no importa cuántas personas lo vean, de que yo lo voy a hacer porque me apasiona. Entonces, como dices, si tu drive, tu base es conectar con la gente, en el caso de Entre Líneas es crear una sociedad crítica e informada. Entonces, ese es como siempre ha sido mi propósito, porque quiero cambiar y quiero impactar y quiero que la gente se cuestione. O sea, que no se queden solamente en el... Me enteré de que pasó X cosa en México. Es como, ¿por qué pasó? Entiéndelo. ¿Por qué pasó? ¿Cómo está afectando tu economía? ¿Cómo está afectando la manera en la que el país se está moviendo? Ya próximamente vienen elecciones. Cuestiónate. ¿Por quién vas a votar? ¿Y por qué? Y realmente estás siguiendo una tendencia que sigue tu familia, o realmente es una opinión propia, la estás desarrollando, Entonces creo que es parte de lo principal, ¿no? O sea, yo te podría decir, la persona que empiece este tipo de proyectos sin un drive, sin un propósito, que mejor que se dedique a otra cosa, porque es lo principal que tienes que hacer como en redes. De acuerdo. Hablabas hace ratito de la responsabilidad que tienes, ¿no? Para compartir temas que nosotros podamos como cuestionarnos y ser más críticos, pero que también sean reales. Exacto. ¿No? Y en internet, que hay tantos fake news, tanto amarillismo, ¿cómo te mantienes tú informada para ser responsable con lo que compartes?
Sí, fíjate que creo que... Ay, ya no voy a decir fíjate, qué mal. Hay un cierto modelo que creo yo que puedes seguir cuando estás comunicando pues en mi caso son noticias, ¿no? Uh-huh. Entonces, en primera, los medios creo que están muy sesgados. Uh-huh. Por distintos factores, por la manera en la que funciona el país, por la manera en la que funciona la política en el país y cómo pues estas noticias de cierta forma están influenciadas. Uh-huh. Pero si nos vamos como a medios, digamos, un poco más tradicionales, uh-huh. en el sentido como mucho más crudos de información, donde los datos y los números no fallan. Un ejemplo puede ser Bloomberg, uh-huh. ¿no? Entonces tú estás hablando de una noticia financiera, de que están cayendo las acciones un 20%. Entonces tú te metes a Bloomberg y estás viendo realmente los números. A ver, ¿cuál es el histórico de estas acciones? ¿Por qué cayó 20%? Y abajo ves las noticias. Bueno, pasó tal y tal y tal cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que depende mucho de qué estás hablando uh-huh. para agarrar el medio correcto. Si hablas de finanzas, yo me algo con mucho más numérico, donde estás sustentando la noticia por, a ver, o sea, aquí los números no mienten, uh-huh. está pasando esto, ¿no? Y la acción cayó tanto. Entonces, creo que eso podría ser como la parte de finanzas. Cuando uh-huh. estás hablando algo como más de política, ahí creo que tienes que ser más cuidadoso, ¿no? Sí. Es lo que digo, porque ¿qué tipo de noticias estás seleccionando? En tech también, o sea, creo que también hay que ser como más cuidadosos, más prácticos, ¿no? Numéricos, analíticos en ese sentido. Entonces creo que, pues bueno, así es como yo le hago. O sea, depende del tema en el que estoy hablando, es como el medio que escojo. Ok. Y luego, ¿cómo lo comunicas? También, sí. ¿cómo le das para que la gente también, para que logres este objetivo de que la gente sea más crítica? Claro. Sí, comunicar es importantísimo. O sea, es de las principales cosas, ¿no? Porque tú puedes tener la información, la puedes recibir, la puedes analizar. Hay gente que es súper buena, luego ve los números, sí, pasa esto, pero no lo saben comunicar, no saben Exacto. conectar con la gente. Y realmente es difícil, o sea, es difícil que la gente no solamente te escuche, se queden en tu canal porque conectaron contigo. Entonces, el comunicar las noticias para mí es lo principal. Uh-huh. O sea, es como, ok, yo ya entiendo la información y yo te la puedo explicar a ti muy técnica. O sea, soy financiera y por tal y tal y tal, muy técnica, pero no vas a entenderlo. Entonces, uh-huh. también parte de justo de esta premisa entre líneas de crear una sociedad más crítica es sociedad, sí, que te entienda. Uh-huh. O sea, porque sí hay muchísimas personas que comunican noticias, pero ¿cuántas veces has visto que hablan y es como, no, ¿qué está diciendo? Es muy técnico. Entonces, si tú lo logras comunicar muy simple y como muy friendly, creo que logras el objetivo. Sí, porque aparte lo que te decía, ¿no? O sea, la gente ve 3 segundos y si en 3 segundos no se engancha, se aburre sí. y se va. Y siento que también este tipo de temas, lo que te decía, ¿no? O sea, generan cierta fricción. O sea, la gente no le encanta estar informada de esto. No. Porque las redes sociales te dan a escoger, ¿no? O sea, o tienes este video cagado de un perrito que se cayó, o tienes este tema de finanzas y cómo te va a afectar el tema si se cayó el cripto, no sé, ¿no? Es muy obvio por cuál va a elegir la gente, ¿no? Obvio. Como si yo estoy como en este punto en que quiero romper esa fricción, ¿por dónde empezarías tú para que me empiece a interesar ese tipo de temas, para poder empezar a consumirlos? También creo que parte de lo que dices es como la manera en la que el algoritmo naturalmente funciona, uh-huh. ¿no? En redes sociales. Entonces, por más que a mí me encantaría que todo México, todo el mundo me escuchara y que la mayoría de las personas de mi público siempre esté ahí engaged y viendo las noticias, uh-huh. creo que también es un poco, o sea, ya se mezcla con la mentalidad o como la manera en la que nos comportamos nosotros en redes sociales. A veces, no sé si te ha pasado, seguramente sí, que te drena el escuchar tantas noticias y estar leyendo todo el tiempo noticias. A veces hasta decepciona, ¿no? Uh-huh. O sea, es como, hijos, ¿qué viene para México? ¿Ahora qué pasó? ¿Ahora qué viene en finanzas? No, uh-huh. que va a venir una crisis peor que en el 2009. No, ¿sabes? Entonces, como que creo que también no es bueno estar todo el tiempo como que consumiendo este tipo de cosas. Por eso, a veces es bueno, sí, ok, salirte y mira, te sale el algoritmo de viajes, de lugares que quieres conocer, uh-huh. o no sé, otras cosas, ¿no? Contenido distinto. Para eso se presta muchísimo redes y creo que
Tú como usuario, como consumidor, ya no nos pongamos en la trinchera tú y yo que somos como creadores de contenido, sino atrás, ¿no? Los que están consumiéndonos. Creo que es bueno saber que no siempre van a estar ahí y que hay 1000 opciones más también. Claro. O sea, hay mercado para todo. O sea, realmente te gusta un tema de finanzas, te gusta un tema de cripto. Hay expertos en cripto, hay expertos en finanzas, pero también hay expertos que toman estos 10 temas que son relevantes igual. O que no hablan de estos 10 temas relevantes, entre comillas, que pueden sonar como más relevantes, pero hablan de otras cosas que te distraen y que te relajan y que también son buenos como para que tú puedas drenar como que esa energía que estamos constantemente en redes. Entonces, hay para todo, creo yo. Sí, yo también. Y creo, yo cuido muchísimo mi algoritmo. O sea, porque lo sabes, ¿no? O sea, pasas más tiempo en un video de lo normal y de repente tu algoritmo se contamina y ya solo te pasa ese algoritmo. Y creo que para gente como tú y yo que, o sea, en mi caso, pues yo tengo mi algoritmo muy bien cuidado porque necesito información de valor para poder tener una conversación con diferente tipo de personas. Y tú, pues, para poder comunicar esa información, ¿no? ¿Cómo se ve tu algoritmo? ¿Cómo se ve? Quiero saber cómo se ve tu feed de Instagram, cómo se ve tu feed de TikTok. Ya, bien aburrido, ¿no? Literal, o sea, como que justo siempre me dicen de que a ver tu feed y yo digo, pues ni lo quieres ver, o sea, es como una cosa aburrida, ¿sabes? O sea, bueno, para los demás puede sonar un poco aburrido, a mí se me hace bien interesante, ¿no? Entonces son como puras cosas ñoñas, noticias, libros, recomendaciones y así se ve literal mi algoritmo de entre líneas, porque es diferente, ¿no? O sea, yo tengo 2 cuentas, mi cuenta personal y mi cuenta entre líneas. Entonces, a veces creo que no se hablan entre ellas, como que no se conocen, son como 2 personas totalmente diferentes y a veces sí me llegan a decir como, ay, la entre líneas, ¿sabes? O sea, para mí, Georgie, entonces es como... Se siente un poco raro porque siento que tengo 2 mundos, ¿no? Y que en estos 2 mundos son cosas diferentes. Te digo, en el entre líneas te encuentras esas ñoñadas porque pues así es mi Instagram y pues me encanta compartir eso y mi algoritmo ya me conoce. Pero en mi Instagram normal son otras cosas, son viajes, son como tips de recetas, tips de meditación, que nada que ver, o sea, uno y el otro no se hablan. Entonces, como que sí ha sido diferente. Y fíjate que eso estamos hablando de Instagram, pero cuando salimos a TikTok, es que esa cosa yo no entiendo. Yo no entiendo cómo funciona TikTok, de verdad. O sea, hasta la fecha digo, ¿por qué me sale esto? O sea, ¿están leyendo mi mente o qué? O sea, ¿qué está pasando? Pero típico que estás pensando en algo, pero ni lo comentas. O sea, porque sabes que tu teléfono te escucha todo el tiempo, ¿no? Pero ni lo dices, ni lo escribes, no dices nada, solo lo estás pensando. Y TikTok, ahí te ataca con todas las indirectas que necesitas para decir... No, o sea, me cayó casi este video, lo tenía que ver. Y digo, también hay mucha tontería en TikTok, como que creo que es una plataforma donde me ha pasado mucho que me meto, subo mi video y me salgo, porque no quiero estar ni leyendo comentarios que son diferentes, los comentarios de TikTok a Instagram, ni ahí perdiendo el tiempo, o sea, no, creo que tienes que ser muchísimo más selectivo en esa plataforma. Hay como, no sé qué será, como un término, un consejo o algo que hace Tim Ferriss. Yo soy muy fan de Tim Ferriss. Y es de la dieta de contenido, ¿no? Sí. De que él cuida muchísimo su dieta de contenido. Y algo que se me hace muy interesante es que él no lee noticias. Entonces dice así, yo no leo noticias. Si pasa algo realmente importante, de alguna forma me voy a enterar, ¿no? O sea, sin tener que andar leyendo el periódico o meterme a internet o así, ¿no? Como... Tú que sí tienes que estar como al pendiente de esto, y lo decías hace ratito, ¿no? O sea, leer noticias es abrumador. ¿Cómo lees las noticias tú? Mira, yo ahí difiero en ese punto. O sea, sí, estoy en contra. O sea, creo que, a ver, o sea, no puedes ir tampoco así por la vida como, ¿sabes? De que, ay, si pasa algo me voy a enterar eventualmente. Es como, no, o sea, no puede ser. Alguien llega y te pregunta, ¿qué pasó ayer en México? ¿Por qué hoy el dólar está en... no sé, en 19. De que, ¿qué onda? ¿No? O sea, ¿por qué el peso está en 19? ¿Por qué el dólar subió? ¿Por qué el... Es como... No, pues no sé. No. Inaceptable respuesta, ¿sabes? O sea, como que yo no creo eso de que, ay, me voy a enterar eventualmente. No. Creo que es importante siempre estar informados. Pero justo, lo que importa, lo principal es cómo consumes esas noticias, ¿no? ¿Y qué tipo de medios estás viendo? Claramente, si estás viendo las noticias todos los días de 500 muertos en no sé dónde, no, claro. No sé qué, ¿sabes? O sea, va a ser como... vas a sentir siempre el hueco de...
pues es la realidad del país, sí, pero pues tampoco puedes estar todo el tiempo con estos medios amarillistas, ¿no? O sea, creo que yo, en lo personal, algo que podría recomendar es sé muy selectivo con las noticias, pero siempre, siempre, despiértate y tienes que leer un periódico digital qué está pasando en tu país, qué está pasando en el mundo. No puedes ir por la vida así sin saber. ¿Cuáles son tus periódicos digitales favoritos? Yo leo mucho Financial Times, me fascina. Me gusta mucho Bloomberg Digital, me gusta mucho Morning Brew, que todos los días me llega mi correo. Me gusta mucho El Financiero, o sea, como ves, es esta tendencia como muy financiera. Pero son los principales que yo como que uso para México, El Financiero, y para los demás, el resto del mundo. Ok, a mí me gusta mucho White Paper. White Paper es buenísimo. ¿No? Y hay uno que me está gustando bastante que se llama El Times. ¿El Times? Times, pero Times así, T-A-I-M-S. Ok. El Times. Y así son noticias, hace cuenta, muy cortas en Instagram, como lo que yo he puesto en entre líneas, como mis nuevos posts, pero es como... no sé, cierran tal carretera. Santi, adivina qué, ya no vas a poder ir a Acapulco porque tal carretera, ¿sabes? O sea, como que son noticias contadas muy chistosas. Entonces, está bueno. Está interesante la nueva forma de comunicar, ¿no? Lo que decíamos. O sea, Sí. cómo genera esta atención para que la gente se enganche en el contenido, ¿no? Y que de repente... Siento que a veces yo lo veo así de que te voy a enganchar con esto y de repente vas a sentar, te voy a amarrar y ahí te va la información que realmente vale la pena. Sí, yo lo veo como así. O sea, yo te amarro con este engagement y ahí te va toda la información así como... Y no te muevas. Y no te muevas, ahí te va. Sí, no, buenísimo. Yo igual lo veo así. Y es de lo que hablamos, ¿no? O sea, es ese broche que tienes que usar porque si no, pues se te van. Si no, se te van, exacto. ¿Cómo me habías dicho que empezaste leyendo libros? Sí. Y empezaste a compartir estas frases de libros y así. ¿Qué libros lees? ¿Y cómo lees también? Me interesa saber eso. Ha sido como un cambio muy, muy radical. Lo que empecé a leer y por lo que me gustó mucho leer fueron las novelas. Entonces, mi primer libro, bueno, a ver, no primer libro, pero el libro que me hizo como seguir leyendo fue La sombra del viento. Uf, es mi me libro fascina, favorito. De Carlos Ruiz Zafón. Y bueno, es excelente ese libro, increíble. No sé si has leído los que siguen. Sí, yo claro, no. me encanta. ¿Ah, sí? Sí, los 4, el juego Increíble. del ángel. Sí, el juego del ángel. El laberinto de los espíritus, creo. No me acuerdo, pero wow. Ajá. Sí, es buenísimo, ¿no? Entonces es una novela muy, o sea, creo que muy buena para empezar, ¿no? Entonces, de hecho, se la he regalado a varias personas, entre ellas a una de mis maestras, que hoy en día la quiero muchísimo, es de las personas más importantes de mi vida, y sus hijas también son muy amigas mías, las adoro, y sus hijos, bueno, Nemesio también, que es su hijo chiquito, lo adoro porque conectamos demasiado, es increíble. Y bueno, entonces como que me ha causado ese libro muchos bonds con muchas personas y además fue como lo que me inspiró a leer, ¿no? Okay. Entonces, así empezó con novelas, así empezó entre líneas y así empecé yo como que a explorar esto. Y después, ya conforme fui creciendo, pues claramente la carrera también te da para leer cosas relacionadas al tema. Entonces, como que empecé más con finanzas, con business. Hoy en día me gusta mucho leer como libros de CEOs, experiencias. Entonces, sí ha sido un cambio, la verdad, pero me fascina eso. Hoy en día leo así, business-related books. ¿Ya no lees novelas? Fíjate que la última que leí fue de Isabel Allende. O sea, es una novela histórica. Pétalo de mar, creo que se llamaba. Es la del barco que va de la guerra civil. Exacto. Sí. Y que llegan a Chile. Que llegan a Chile. Ajá. Justo. Entonces, esa fue como la última que leí, de lo que me acuerdo. No es cierto. Y La fiesta del chivo. Ese sí no lo he leído. No, qué buen libro de la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Entonces, sí han sido como más históricas, ficción un poco, pero ya no tengo tiempo. ¿Y cómo lees, o sea, estos libros de business related, cómo los lees para que la información también, o sea, porque a mí también me gustan mucho estos libros, ¿no? Pero a veces siento que estoy leyendo por leerlos y no me cuesta trabajo cachar la información importante y que se quede en mi mente. ¿Cómo lo haces tú? Ya. Algo que me funciona mucho es, y ya me habían comentado esto, como que, no sé si tú subrayas en los libros. Sí. Sí, eso a veces no es bueno. Okay. Yo, te voy a cambiar la idea. No es bueno porque tu cerebro se acostumbra a que mientras tú estás leyendo, subrayas algo y tu cerebro dice,
check, ¿sabes? O sea, check, ya lo tenemos, como que no te esfuerzas en acordarte de ese punto, porque es como, ya lo subrayé, ya lo tengo. Okay. Eso, o sea, me lo habían dicho en algún punto, ¿no? Entonces, a partir de ahí me hice más consciente y ya no subrayo tanto. Subrayo lo que estoy analizando, o sea, estoy leyendo una y otra vez y digo, esto me parece interesante. Lo subrayo por si un día presto uno de mis libros y digo, quiero que veas lo que a mí me 20 puntos, de esos 20 puedes encontrar los subrayados aquí, ¿no? Entonces, justo lo que me interesa. Entonces, creo que como lo he hecho últimamente es ya no subrayar tanto, ser más consciente. A veces sí se siente como que estás leyendo nada más por leer, pero igual si te metes a investigar, no sé si business related te refieres como la biografía de alguien. Sí, sí, ahorita estoy leyendo, por ejemplo, el libro de TED. Ok. Que es como toda la metodología de TED, cómo la vas implementando en tus... Bueno, es para hablar en público, pero creo que se puede implementar para cualquier cosa. Sí. Entonces, ese tipo de cosas que son muy técnicas, que te dan muchísimos tips, a veces siento que se me van y no sé cómo como... Sí, seguirlos o practicarlos, exacto, ¿no? Practicarlos. Creo que es bueno, o sea, sí, subrayas lo importante y después, no sé, te tomas unos minutos para hacer realmente esta práctica, ¿no? Entonces, algo que me ha servido también bastante y te lo recomiendo es buscar como fuentes externas al libro que estás leyendo. Okay. Entonces, hace cuando tú estás leyendo este de TED, ¿no? Entonces, buscar, no sé, las 3 TED Talks más impactantes, ¿no? Entonces las ves y dices, aquí están aplicando lo que acabo de leer, ¿sabes? Entonces están hablando así, están usando esta metodología. O, no sé, digamos, estoy leyendo el de Elon Musk, que lo acabé, y fue como, a ver, voy a indagar más, o sea, me metí a buscar, ¿no? Elon Musk, por más que el libro te lo cuenta, de que en qué momento hizo tal inversión, o cuáles son las inversiones que está haciendo hoy en día, ChatGPT, ya, bla, 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 bla. Entonces, como que creo que eso te hace todavía quedarte con una idea más fresca del libro, porque estás investigando fuera de las fuentes, pues, tradicionales que tú tienes en tu mano. Sí, es que también creo que a veces te pregunto esto porque muchas veces creemos que estamos leyendo por leer, ¿no? Sí. Y que no le sacamos el jugo realmente al libro. Y estos consejos son oro. O sea, al final es ir un poquito más allá, como en todo. En todo. Siempre hay más. En literal, todo siempre hay digo. más. Hay algo que también quiero preguntarte. ¿Y cómo crees, o sea, tú como experta también, cómo ves que podemos usar estas nuevas tecnologías? Ahorita lo mencionaste, ¿no? ChatGPT, la inteligencia artificial, como ¡Qué para joya! no... Es una joya. Sí. A mí me la enseñó Rodrigo. El Google Killer le dice. Sí. Y se me hace una joya, pero siento que también a veces es medio abrumador pensar cómo lo podemos utilizar, ¿no? Sí, creo que... No sé, a ver... Yo nunca usaría ChatGPT y cuando lo probé no lo usé como... Ay, le voy a preguntar una tontería, ¿sabes? O sea, como que veo gente que pregunta... Ay, ¿cuál va a ser mi futuro? ¿De qué dime mi futuro? O sea, con puras tonterías que dices... A ver, estás teniendo una herramienta increíble, excelente, que puedes aprovechar. Aprovechalo para algo que estés haciendo, un proyecto, ¿no? O sea, que te digan... A ver, yo lo usé como parte de los proyectos. Quería crear un framework, ¿no? Entonces, un framework es como, hace cuenta, el problema que tienes, lo divides, ¿no? Entonces, en distintas áreas. Entonces, uno de digamos, mi core, mi pregunta principal era cómo podemos integrar las notificaciones push en nuestra aplicación. Entonces, ya sabes, cuando haces pues, alguna transacción o lo que sea, push notification te llega, ¿no? Entonces yo dije, pues voy a explorar ChatGPT para ver si se puede hacer un framework. Entonces, hey, can you create a framework for this problem? Y ya lo haces súper específico y te lo hace a la perfección. Entonces te decía, tecnología, capabilities, usuarios, bla, bla, tipos de notificaciones que puedes mandar, bla, bla, bla. Wow. O sea, es una joya, pero úsalo bien, ¿no? Sí. Entonces, creo que si tienes un proyecto, yo lo que haría y cómo utilizaría estas plataformas es, no solamente existe ChatGPT, hay millones más. De hecho, te voy a compartir una lista que vi en LinkedIn, no me lo sé en memoria, pero son como, para tareas, usa tal, para podcast, usa tal, para... Wow. O sea, hay millones de plataformas que podemos aprovechar. Así que creo que si tienes un proyecto, estructúralo bien, aterrízalo
y haz preguntas puntuales y cosas que te sirvan. O sea, no uses una aplicación así para preguntar ¿cuál es el color que mejor me queda? O sea, como que cosas que es como, please no lo uses para eso. O sea, busca algo que le saques provecho. Sí, claro. Sí, siento que a veces nos abruma y justo nos abruma porque no sabemos cómo usarlos. Sí. ¿No? O sea, ¿para qué nos pueden servir? Sí. Y a mí también, justamente le estaba platicando ayer porque me preguntaban que si ya habíamos escuchado ChatGPT y yo les decía, sí, o sea, sí puedes preguntar un buen de cosas, pero siento que entre más específico lo preguntes, mucho más valor le vas a encontrar. Claro, pues sí. Entonces es como, digo, yo dije una tontería, ¿no? A ver, hazme un análisis de la película de Ant-Man con perspectiva de DC. O sea, como que algo así, sí. Digo, es una tontería, pero... Bueno, pero piénsalo, o sea, tú estás preguntando algo que nada que ver con tus proyectos de vida, Ajá. clearly, ¿no? Pero, o sea, pero lo que tú querías explorar era la respuesta y la manera Exacto. en la que estructuraban, ¿no? Esa Exacto. información o la manera en la que la podrían compartir o todo. sea, algo que para mí podría ser tan difícil como de que, ¿cómo voy a hacer esto? Desde la perspectiva de esto, no podría ver cómo lo harías tú. Exacto. Y eso está, porque aparte también te abre la mente, ¿no? Y dices, ok, entonces ya le vas poniendo tu cosecha y ya vas haciéndolo. Exacto, o estaba bien, ¿sabes? Iba por el camino correcto. Exacto. O sea, creo que a veces sirve mucho hacerlo tú antes, como que estructurar el problema tú antes, ver las posibilidades, las posibles soluciones y después ya exploras estas herramientas, como de, a ver, comprobación, casi me sirvió. Sí, ¿no? me sirvió, ¿no? voy bien. Ajá. Exacto. Hay un proyecto que estamos haciendo, voy a spoilear un poquito. Que es sobre un guión, sobre un video que queremos hacer sobre el... Supiste lo que pasó hace un año en el Estadio de Gallos, ¿no? Sí. Queremos hacer un video como impactante para las personas, para que no vuelva a pasar, pero sin meter imágenes, como que sepan qué pasó, pero sin meterles imágenes ni nada, ¿no? Y entonces estábamos empezando a hacer el guión y a ver, vamos a hablar del arte y vamos a hablar de cómo impacta y vamos a hablar de cómo podemos no ser más violentos. Y armamos el guión y de repente decimos, a ver, ¿qué tiene que ver arte con fútbol y crisis? ¿No? ¿Cómo podríamos relacionar esto? No, pues así. A ver, vamos a preguntarle a ChatGPT. Y te daba todo un guión y, mira, esto está interesante, vamos a meterlo. Claro. Como que ese tipo de soluciones, usar este tipo de herramientas para esas soluciones es importante, es interesante. Es increíble. O sea, de verdad, no sé si te pasó, cuando lo probaste la primera vez, yo me impacté. Sí. Yo me quedé, ¿qué es esto? La primera vez me dio miedo. ¿Te dio miedo? O sea, la primera vez fue como, no me acuerdo ni qué pregunté, pero fue como que le pregunté una pregunta muy específica, me la contesto yo. Sí, de que así se va a hacer el mundo. No, muchos de mis amigos también dicen eso, como que ya se acabó, ¿sabes? O sea, como que para nosotros consultores es el fin. Y es como, no, cero, de que cero es el fin. Esto es una herramienta más. Claro. ¿Sabes? Esto es algo que nos va a ayudar. O sea, a mí me choca esa mentalidad como de la tecnología viene a destruir todo. No. A ver, o sea, la tecnología viene a ayudarnos con todo. Entonces, creo que también es ponerlo en una balanza, ¿no? ¿Para qué lo estás usando? ¿Cómo lo estás usando? Y además, pues, tener en cuenta que te ayuda. O sea, sí. le sacas muchísimo provecho. O sea, ¿qué tenía que ver arte, crisis y fútbol? ¿Sabes? O sea, tal vez para ti, para mí es difícil como que ponerlo en un papel o aterrizarlo, pero pues una herramienta así que funciona de recopilar información y del comportamiento de millones de datos para hacer patrones. Es mucho más eficiente. Siento que también la mentalidad es importante, ¿no? Y si nuestra mentalidad es me van a reemplazar, pues te van a reemplazar. Claramente, o sea, sí. Pero si mi mentalidad es cómo puedo usar esto a mi favor, vas a encontrar la forma de hacerlo. Exacto, es más que nada eso, ¿no? O sea, cómo lo puedo aprovechar. Claro. Habías dicho que eras una persona muy morning person. Sí soy. Siento que yo también soy y porque siento que como arrancamos, terminamos, ¿no? Total. ¿Cómo se ve tu rutina día a día? Porque también el hecho de consumir tanto y así, o sea, no sé cómo será tu rutina también para terminar el día bien, pero también para empezarlo muy creativamente y o sea, para crear y así. ¿Cómo se ve? Ok, claramente hay días donde, pues, a ti y a mí, obvio, nos ha pasado, ¿no? Te despiertas y es como, hoy no, quiero hacer nada. Hoy no. De que, please, hoy quiero dormir 1 hora más, hoy ni siquiera quiero, o sea, hoy necesito. O sea, ha sido una semana caótica, necesito dormir 1 hora más. Entonces, creo que yo intento siempre seguir mi rutina, que es desde las 6 de la mañana. O sea, a esa hora suena mi alarma y muchas veces cuando no la pongo me despierto sola a esa hora. Y es algo que he hecho en estos últimos años. O sea, como que me he acostumbrado a ese horario. Creo que también es parte de pues, lo que haces durante esas horas antes de que tu día oficialmente comience, ¿no? Entonces es despertarme,
leer las noticias o leer mi libro, el que esté leyendo. O en muchas ocasiones hacía ejercicio, con que salía a caminar o iba al gym o lo que sea y después regresaba a bañarme, ir a la oficina y ya todo el día y después escuela. Así que creo que es cuestión de acostumbrarte como que primero a cierto horario y qué haces durante el before your day starts, ¿no? Entonces, a mí me funciona mucho eso. No siempre lo sigo. No siempre sigo despertarme a las 6 de la mañana, leer, ir al gym y no sé qué. Sí, no todo es perfecto. No. Pero sí, la mayoría de mis días se ven así y es un caos. O sea, empiezo a las 6 y acabo a las 11:30. Todos los días. ¿Todos los días? ¿Y cómo vas terminando el día? Pues literal cerrando mi compu. O sea, lo último que hago es o una tarea o algo del trabajo y es cerrar la compu y se acabó. O respirar, ¿sabes? De que cierro y respiro y digo, ya se acabó el día, mañana será otro más y así. O sea, es mi manera de cerrar el día. Sí. Y creo que hay momentos muy especiales para mí. Digo, especiales, ¿no? Pero es como, por ejemplo, cuando me baño es un momento muy especial. Porque es como un tiempo donde te estás liberando de todo. No tienes que pensar en nada más si no quieres. O sea, es como tu momento, tu paz literal de que te estás relajando, son tus 5 minutos para estar solamente bajo el agua, pensando, sales y ya empieza el caos, ¿no? Y también antes de dormir, justo cuando estás cerrando como que las cobijas, es como otro momento sagrado para mí, que es como, nadie me hable, nadie me moleste, porque es mi momento y no necesito a nadie más como que... Sí. Como que despertándose ese caos, ¿no? Entonces, creo que igual es parte de cómo empiezas, cómo cierras. Sí. Sí, siento que también encontrar esos puntos de calma que a veces pueden ser tan banales, bueno, no tan banales, tan... ¿Sí? Podrían parecer X, como, no sé, bañarte Exacto. O taparte o así, pero que encontrarlo, ser consciente de que ese momento es para esto, Exacto. Es importante. Y voy a pasar a las preguntas finales. Son 4 preguntas que le hago siempre a mis invitados. Okay. La primera pregunta es, si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo, ¿de qué trataría esa canción? Una canción, qué padre. Si la pudiera escuchar todo el mundo, yo haría una canción acerca de, digo, no se me vienen a la mente los lyrics, ¿verdad? Pero como acerca de nunca te creas lo que los demás te dicen, en el sentido de nunca creas una etiqueta que te ponen, nunca creas que no tienes potencial para algo, por más que te digan, no, creo que tú eres buena para esto, creo que tú... No. O sea, si tú realmente quieres intentarlo y quieres ser bueno en eso, esfuérzate para ser bueno. Mejora. Haz lo mejor que puedas. Haz todo el esfuerzo. Pero hazlo. O sea, no dejes que nadie te etiquete o te encajone en algo. O que te digan que no. Entonces, creo que esa sería mi canción. Me encanta. ¿Qué recursos, ya sean podcast, artículos, canciones, películas, lo que se te ocurra, te mantienen inspirada hoy en día? Hoy en día... definitivamente los libros. O sea, creo que escuchar historias de empresarios, empresarias importantes, impactantes, que han hecho cambios en el mundo y han revolucionado industrias, es lo que a mí más me inspira. Okay. Pero, ¿Qué estás leyendo ahorita? Ahorita estoy leyendo un libro de unos ex-partners de McKinsey que se llama CEO Excellence. Okay. Bueno, son partners hoy en día, creo. Ok, qué cool. Sí, y te cuenta las historias de muchísimos CEOs de empresas muy grandes en el mundo y son sus experiencias, ¿no? Entonces, cómo es leadership skills, cómo manejar un equipo, cuáles son los proyectos, por ejemplo, zero budgeting, ¿no? Cuando tienes que recortar todo el presupuesto. Temas de bolsa también, salgo, no salgo como empresa público, ¿qué hago? Experiencias, ¿no? Entonces, esto es lo que a mí más me inspira y es lo que estoy leyendo hoy. Ok, me encanta. ¿Qué haces? Bueno, ¿qué es eso que haces todos los días para estar conectada a tu pasión? Todos los días, y creo que esto sí no falla, siempre intento conectar conmigo misma. En el sentido de cuando me despierto, creo que muchas veces podemos despertarnos con esta idea predeterminada de cómo va a ser nuestro día, qué va a impactar nuestro día, quiénes son las personas que están dentro de nuestro día. Pero eso, al fin de cuentas, si tú logras como que crear este escudo al principio y decir,
hoy mi día va a ser así, así, así. Nadie lo va a determinar porque yo voy a hacer el esfuerzo para esto. O quiero esforzarme hoy más, voy a dar mi 2% más, no mi 100, mi 102% más. Necesito un 102, no necesito un 200, necesito un 102 para mejorar en esto. Entonces creo que es algo que me sirve mucho. O sea, motivarme, el hablarme a mí y decir como, esto es lo que voy a hacer hoy. Tú puedes, o sea, hago mucho esto y suena un poco ñoño, pero me automotivo. No. Qué cool. Sí, siento, yo algo que sí practico es agradezco y le pongo una intención a mi día que creo que es parecida, ¿no? O sea, a ver, hoy voy a hacer esto. O hoy mi intención es esto. Claro. Hoy agradezco por esto y hoy voy a hacer esto. Y pueden ser varias cosas, ¿no? Sí, por supuesto. La última pregunta es, ¿qué le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos? Qué buena pregunta. ¿Qué les enseñaría? Creo que a mí algo que me fascina del planeta en general es la perfección de la naturaleza. La naturaleza es perfecta. O sea, la manera en la que incluso hasta funciona nuestra cadena es impresionante, es perfección. Entonces, creo que les enseñaría cómo los humanos conectamos. O sea, viendo la parte positiva, eliminemos todo lo negativo, el daño que le hemos hecho al planeta, punto de aparte. En este caso, para contestar tu pregunta, yo diría enseñarles cómo nosotros hemos logrado conectar con la naturaleza, los paisajes increíbles que hay en el mundo, los lugares breathtaking, o sea, que tú llegas y dices, ¿cómo esto es real? O sea, ¿cómo existe en el mundo? Sí. Entonces, eso sería como lo principal. Wow, me encanta. Y gracias por venir, gracias por platicar conmigo. Espero que hayas disfrutado la plática. Súper, mil gracias. Ya, por último, ¿dónde te podemos encontrar y qué estás haciendo ahorita que te emociona? Me pueden encontrar en Instagram, en TikTok, como @leme_entre_líneas. Okay. Eventualmente tendré que cambiar ese largo username, pero la verdad es que lo tengo en todas partes, entonces como que es como me identifican. Así me pueden encontrar en todos los canales, en YouTube también, Entre Líneas, Leme Entre Líneas. Y bueno, algo que estoy haciendo ahorita que me apasiona, creo que es como formando este camino para cuando me gradúe. Estoy emprendiendo una empresa de eficiencia energética con mi papá y consultoría ESG, que es Environment Social Governance, o sea, muy enfocado hacia el ambiente. Entonces, esto ha sido un reto. Digo, mi papá es el que se encarga más que nada de todo, ¿no? Porque yo tengo otras cosas que hacer. Pero he sido parte de varios deals. Ahí hemos empezado con varias empresas. Y lo que me encantaría en este año es ahora poner yo de mi parte, ponerle 1000 más esfuerzo y acercarme a estas empresas que necesitan realmente un cambio, que quieren hacer un cambio, no solamente como sus instalaciones, sino como en el modelo operativo de la empresa y decir, ok, quiero mapear qué estoy consumiendo, cuánto estoy consumiendo de energía, cómo mejorar, cuáles son las estrategias para mejorar y toda la estrategia, ¿no? Entonces creo que eso estaría muy bien para este año. Eso se me hace súper interesante, o sea, el hecho de que las empresas conozcan lo que hacen. Exacto. Para poder ver cómo lo mejoramos, ¿no? Cómo ahorramos, cómo eficientamos esto. Y aparte, si va enfocado al medio ambiente, pues mucho mejor, ¿no? Claro, porque últimamente, o sea, escuchas mucho, ¿no? Hay que ser sustentables. Poner unos paneles solares no es ser sustentable. O sea, créanmelo. Tienes que saber en qué estás gastando tu energía y primero hacer un mapeo antes, ¿no? Echarte un paso para atrás y decir, a ver, hoy como empresa somos esto, consumimos tantos millones de pesos al año, entonces, ¿cómo podemos reducir el consumo? No empiecen por paneles solares, que es una inversión inicial, sino hay 1000 más métodos que nosotros los llamamos como frutos de fácil cosecha. Y de ahí pues salen varias iniciativas y hay muchos CEOs que se quedan impactados, que es como, no, o sea, son las primeras personas que llegan a decirnos que necesitamos un cambio ni siquiera en nuestras calderas, ¿no? Por ejemplo, pensando, no tienes que cambiar tus calderas, tienes que cambiar la manera en la que estás eficientando tu energía. Entonces, como que eso es bien interesante. Wow, me encanta. Qué fregón. Y gracias por tu tiempo, G. Gracias, Diego, a ti. Nada, pues muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Que todos tengan una gran semana. Bye. Bye. ¡Listo! Ay, ¿qué tal salió? Sí, me encantó. Sí.